estamos aquí para poder discutir cómo esa falta de datos afecta nuestra lucha o cómo los datos existentes no invisibilizan esa defensa o lo que sucede en esas comunidades vulnerables. Con eso en mente, traímos a gente que se ha dedicado o que dedica gran parte de su esfuerzo a precisamente ese trabajo de recopilar datos, pero no solamente de recopilar datos, sino de interpretar políticamente los datos del desplazamiento. Y sin decir mucho más antes, le voy a dar entonces la bienvenida a Yarimar, a Deepak, a Noah, a Francesca, agradecida de que estén aquí. Y entonces empezamos con la primera pregunta, que es un poco de ustedes. ¿Qué es el trabajo de datos relacionado a desplazamiento que te está moviendo ahora mismo? Y voy a empezar, ¿verdad?, con el compañero Deepak, porque ya mismo se nos pone tímido. Así que empiezo con el compañero Deepak. Deepak, ¿cuál es el trabajo de datos relacionados a vivienda, al derecho a permanecer, que estás haciendo ahora? Un punto, ¿verdad?, un poco de punto de partida, y así voy con todas. Primero que nada, por la invitación, por la oportunidad. Me encanta este foro, en parte porque va al grano de muchos de los temas que nosotros estamos trabajando ahora. Para los que no nos conocen, el Centro para una Nueva Economía es una organización privada, sin fines de lucro, independiente y no partidista. Vamos a cumplir 25 años el año que viene. Operamos en buen castellano como un think tank. Somos básicamente la única organización de esta índole en Puerto Rico. Y a través de los años hemos estado enfocándonos en el desarrollo de estudios y análisis que nos ayuden a definir nuevas oportunidades de política pública y resolver algunos de los problemas más complicados en el tema de desarrollo económico. Dentro del Centro para una Nueva Economía, luego del paso del huracán María, creamos una iniciativa que se llama la iniciativa Blueprint. Y esto lo definimos como un ejercicio colectivo que lo que buscamos es definir cuál es el camino a seguir en los sectores de vivienda y el uso de tierra en Puerto Rico. Lo que nos interesa es hacer juntes, actividades intersectoriales y publicar artículos y reportes que nos provean una oportunidad para repensar el sector de la vivienda. Lo hacemos a través de una serie de intercambios, a través de una serie de actividades públicas y a través de nuevo de nuestros escritos. Con el paso del tiempo hemos desarrollado una agenda de investigación. Voy a mencionar solamente 5 cosas que estamos haciendo ahora mismo por encima y luego en la conversación puedo abundar un poco más en algunos de esos temas. Primero, hicimos un análisis que pronto nos lo publica en una revista académica arbitrada, utilizando un análisis detallado del programa de asistencia individual de FEMA y cuál fue su desempeño en Puerto Rico. De ahí encontramos unas cosas sumamente interesantes que nos ayudan a entender mejor cómo el Estado produce datos y cómo entonces nosotros podemos utilizar esos datos para arrojar luz sobre algunas de las injusticias que se han cometido a través del tiempo en estos programas. También estamos haciendo un análisis del impacto del huracán sobre los vecindarios, lo que llamamos las geografías de oportunidad. Este trabajo lo hemos hecho Raúl Santiago Bartolomé, mi colega querido y un gran planificador de Puerto Rico. Hemos estado trabajando estos 2 temas. También estamos haciendo un análisis sobre la migración post-desastre y cómo inciden los niveles de daños de los vecindarios en la decisión de mudarse de algunas personas en Puerto Rico. Recientemente sacamos a la luz pública lo que llamamos un dashboard de reconstrucción de viviendas, que estamos tratando de monitorear cómo va el estado a través de los distintos municipios en la reconstrucción de viviendas post-desastre. Y finalmente un análisis de los alquileres a corto plazo, Airbnb, VRBO, todas estas plataformas, y cómo están afectando o no los mercados de vivienda en Puerto Rico. Esos son básicamente un resumen de algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo actualmente. En el caso de Yarimar, ¿qué trabajo de datos te está moviendo ahora mismo, tanto a ti como al centro? Sí, pues un placer estar aquí. En cuanto a mi carácter personal, primero diré de mi carácter personal y después hablaré de centro. Mi carácter personal, el único trabajo así con datos que yo he hecho fue un estudio que hice hace poco con la profesora Isar Godró, donde yo estaba haciendo una encuesta realmente sobre la crisis económica en Puerto Rico en el 2016 y decidí añadir a esa encuesta una pregunta racial, donde le preguntábamos a las personas pues su nombre, su edad y
cómo se identificaban racialmente. Y pues esa pequeña pregunta, que era solo una pregunta demográfica dentro de una larga encuesta sobre aspectos de la crisis económica, sus visiones sobre la Junta de Control Fiscal, esa pregunta nada más nos llevó a casi escribir una tesis sobre cómo las personas se identificaban racialmente, y se publicó un artículo en la revista American Anthropologist sobre eso. Y pues lo que nos interesaba y lo que concluimos, tú sabes, era de que en un lugar en Puerto Rico donde la pregunta de raza por muchos años no estaba incluida en el censo y no se creó un hábito de contestar esa pregunta, pues ¿qué impacto tiene eso en la forma en que las personas se identifican racialmente? Y encima de eso, ¿qué pasa entonces cuando se vuelve a presentar la pregunta en el censo? ¿Y qué pasa cuando también las personas empiezan a repensar su relación con los Estados Unidos luego de la crisis económica, del huracán María, que empiezan a sentir de una forma más recrudecida la relación colonial con los Estados Unidos? ¿Cómo eso impacta la forma en que las personas se ven y se identifican racialmente? Sí, ese es un trabajo que yo hice con Isar y que me puso a pensar sobre la importancia de tener estadísticas raciales, aun cuando entendemos que la raza no existe, ¿verdad? Que realmente no hay diferencia biológica entre los seres humanos, pero que sí hay discriminación racial, es una relación social. Eh, en cuanto a Centro, pues Centro tiene un centro de datos que me precede, donde siempre se ha hecho un trabajo muy robusto viendo los aspectos demográficos, sobre todo de la diáspora puertorriqueña, dónde están, cuáles son sus características en las distintas áreas de Estados Unidos. Desde que yo llegué hemos cambiado un poco eso y lo estamos era un data center, un centro de datos, ahora lo queremos convertir en un data hub, o sea, como un lugar de encuentro donde nuestros investigadores puedan colaborar con investigadores académicos, activistas, comunidades que quieran desarrollar proyectos con base estadística o de análisis de datos o también de mapeo, de GIS, ¿verdad? Entonces, los reportes más recientes que hemos sacado, uno tiene que ver con el redistricting, con lo que se está haciendo dentro de los Estados Unidos para cambiar los boundaries. Perdona, yo soy New Yorker, así que la forma en que se definen los distritos de donde se calcula la representación política, ¿verdad? Y estamos trabajando eso porque es un aspecto bien seco, bien técnico, que para muchas personas, yo misma me desentiendo porque uno se pone a ver cómo se hacen estos cálculos de estos mapas, pero realmente ahí es que se juega el poder y que se define quién puede tener mayoría de voto para lograr elegir, por ejemplo, a personas como Alexandria Ocasio-Cortez o Nidia Velázquez, que tener esa representación es muy importante. Los otros que hemos hecho recientemente, uno del cual estamos muy orgullosos, fue para el 4º aniversario del huracán María. Tiramos un estudio con una mirada interseccional al huracán y a los efectos del huracán, viendo los impactos de raza, disability y aging y la edad, a ver cómo eso impactaba la experiencia del huracán. Excelente, muchas gracias. Noah, ¿cómo es tu trabajo con los datos o cómo los datos aportan o adelantan el trabajo que haces? Yeah, so my name is Noah Patton. I'm a housing policy analyst for disaster recovery at the National Low Income Housing Coalition. Just in case you don't know about the organization, we're dedicated to achieving racially and socially equitable public policy that ensures people with the lowest incomes have quality homes that are accessible and affordable in communities of their choice. And data underlines everything we do at NLIHC. Data is the key to cut through so many preconceived notions about the ways in which our society currently exists and why that is, as well as drilling down to the solutions for all of those issues. And we use data
kind of in a couple different ways. First off would be to directly inform policy and what we're pushing for on Capitol Hill. So we use that in terms of disaster. In such a chaotic situation as a disaster, we use data to cut through the fog to get to the clear truth that those that are most in need of assistance after disaster receive the least amount of assistance after a disaster. And you know, combined with valuing anecdotal information from disaster survivors themselves, we combine that to inform what policy we push for on the Hill. For instance, we recently came out with a study called Taking Stock that found nearly 30% of those homes that are federally subsidized in the United States are at high risk of impacts from natural disasters. So 30% of those homes are at high risk of impacts, negative impacts from natural disasters. Second, we push for transparent data so that you all on the ground that are directly dealing with the disaster can make both informed decisions about what things you want to push for, and then also ensure that you all are empowered to push your local governments about what should be done in a disaster recovery scenario. So that's kind of just some of the ways that we utilize data. I mean, we also use it, of course, in terms of civil rights and impact litigation and things such as that. And that's a necessary aspect for it. But of course, this is all underlined by the fact that a lot of this data that is necessary to make these analyses are not available to us or to the general public. Y aquí estamos escuchando distintos ejemplos sobre, y estoy hablando lento por la interpretación. Aquí estamos escuchando distintos ejemplos de datos para visibilizar, datos para planificar, datos que sirven también para organizar y transformar política pública, yendo al ejemplo de NOAA. Francesca, en tu caso, ¿para qué son los datos y en qué estás trabajando ahora mismo en relación a este tema? Gracias, Ariadna. Gracias por invitarme en este panel. De hecho, voy a hablar en inglés porque es noche para mí y me cuesta mucho si no. Thank you for inviting me here. So I work at the International Network on Economic, Social and Cultural Rights, and I coordinate a working group of about 40 members who are NGOs, social movements, individual activists, individual lawyers that use data in different ways to advance economic, social and cultural rights, including housing. Housing, in fact, is one of the main issues that they work on. So as a collective of groups, as a working group, in fact, we facilitate exchanges and learnings around how to collect data, around research methodologies, and also around ways to advocate for better quality official data. And I'll talk more about what that means later. And also, so we have two main projects to advance this work. One is a community-led research project that we launched 2 years ago, where we are working with 5 social movements in 5 countries to support them in gathering data that reflects the perspectives, the lived experiences of groups that have been historically marginalized, who are facing oppression and some of them exploitation and have been forced to move from their lands, from their housing. And we have been working with them to identify like their specific needs around data and help them gather data that reinforces their campaigns and their advocacy. So very much data for organizing, basically. And the second strand of work is about advocacy. And we have
facilitated a collective analysis that led to the development of a detailed document that identifies key gaps in how states produce and use data for public decision making, and a set of 5 principles and recommendations for states to gather, analyze, and use data in ways that reduces inequalities and advances ESCR. And so many of these are relevant to housing, but I would say they draw from international human rights law, from some regional treaties, and some best practices. And so they speak about the socioeconomic rights in general, and especially about inequalities and how lack of participation and lack of inclusion of people in the processes of data production ends up reinforcing exclusion and inequalities in the real life. En lo que trae Francesca, también entonces ese uso de los datos para conectar narrativas, para conectar necesidades, pero también discursos de derechos entre distintos espacios. Les voy a preguntar algo que podemos responder todos con un dedos arriba, dedos abajo. Dedos arriba, ¿quiénes de ustedes han trabajado con otro tipo de datos que no sean de vivienda o desplazamiento? Con otro tipo de datos, sí. ¿Hay algún tipo, y ahora por favor que hable quien quiera, por qué se percibe, por qué nosotras percibimos, y quizás Noa, hablaste un poco de esto, tú también, Deepak, por qué se percibe una mayor resistencia del gobierno a que en estos temas de vivienda, de desplazamiento, de segregación, haya más resistencia? Porque hay una mayor resistencia a liberar datos sobre esto. Y si no la hay. Si quieres, yo puedo empezar. Yo creo que tenemos que entender desde un punto de vista, yo creo que teórico, pero también práctico, el hecho de, y esto es algo que he ido aprendiendo como planificador en la práctica y también como estudioso de cómo se van construyendo estos sistemas, estas instituciones estatales, y viene también de unas lecturas del antropólogo James Scott, que él plantea que hay ciertas formas de conocimiento y control de parte del Estado que requieren que hagamos una simplificación, que estrechemos nuestra mirada sobre algunos temas. Y ese ejercicio de estrechar, de mirar más enfocadamente algunas cosas, es un ejercicio de simplificación. Y es un ejercicio de simplificación que sirve unos propósitos administrativos y de poder que facilitan el avance de ciertos intereses y actividades particulares. En ese sentido, lo que podemos ver o lo que el Estado quiere hacer visible al público en general son unos atisbos muy pequeños, muy reducidos de lo que está pasando en el contexto puertorriqueño, en específico en el caso de Puerto Rico. Y yo creo que algo de lo que yo me he dado cuenta a través del tiempo es que en Puerto Rico las reconstrucciones generan mucha información y muchos datos. Esto lo mencionó Noa. O sea, aquí hay las reconstrucciones normalmente por el uso de fondos federales y por los niveles de reportes que hay que hacer sobre daños y para recibir fondos y accederlos y poder transparentarlos, pues se generan muchos datos. Pero en Puerto Rico, por ejemplo, lo que tenemos son muchos datos sobre la reconstrucción y casi ningún dato sobre la recuperación. Y tenemos que hacer una distinción analítica clara entre ambas cosas. La reconstrucción podríamos definirla como aquello que está más íntimamente ligado a los cementos, a las varillas y a los bloques. Y la recuperación es cómo se vuelve a reconstruir esas redes y ese tejido social que se vio afectado por los huracanes o los eventos naturales. Entonces, eso es parte de ese diálogo y ese discurso simplificador de parte del Estado. Gina Mari, bien brevemente, si podemos subir una de los slides. Yo quería enseñarles a ustedes con un ejemplo bien claro cómo es que se da este ejercicio de visibilización e invisibilización de algunas de las categorías importantes que no estamos viendo en la reconstrucción. Y si yo creo que podemos ir al
segundo mapa, ese. Este es el mapa de lo que el Departamento de Vivienda ha construido como un dashboard. El dashboard de la reconstrucción del programa de R3, que es el programa principal, para los que no conocen este programa de Estados Unidos, de reconstrucción de vivienda que existe actualmente. Y si nos damos cuenta, hay una ensalada de números y de mapas y de puntos que en cierta medida nos dan la impresión de que algo está sucediendo, de que se está activando estos programas y de que estamos moviéndonos en una dirección donde se están construyendo viviendas o reparando viviendas. Sin embargo, les quiero enseñar otro mapa que utiliza los mismos datos del programa R3, que es la próximo slide, si se puede, por favor, que es un mapa que nosotros construimos tomando en cuenta algunos de los datos que nos provee el programa R3 y añadiendo otros datos encima. Todos estos datos son públicos. Estos son los puntos básicamente de las unidades que ya están reportadas en el programa R3 a ser relocalizadas o reubicadas fuera de su comunidad. Y en cierta medida hay una superimposición de otros dos layers, otras dos capas. Una es las zonas inundables de Puerto Rico y otro es los lugares propensos a deslizamiento. Si nos damos cuenta, hay muchas personas que ya están programadas a ser reubicadas, que están en esta zona. Pero la pregunta de fondo que el Estado nunca nos ha contestado y que básicamente debemos tener y las comunidades tienen en mente es ¿a dónde nos van a mudar? Tomando en consideración que si nos damos cuenta que gran parte del territorio está ubicado en zonas de alto riesgo, ya sea porque es inundable o porque es propensa a deslizamiento, y muchas de esas áreas que están en un sentido fuera de peligro no son áreas asequibles para la mayoría. Así que la pregunta es un rompecabezas importante que nunca va a aparecer probablemente en la página del gobierno de Puerto Rico, que es ¿cómo entonces resolvemos este rompecabezas? Aquí están las personas que tienen que ser relocalizadas, aquí están las zonas de riesgo, algo que el gobierno de Puerto Rico nunca nos ha presentado, pero que al verlo gráficamente de esta manera nos debe de causar preocupación y debe de activar a las comunidades, ayudar a activar a las comunidades a hacerle este tipo de preguntas al Estado. Lo voy a dejar ahí para dejar que otros compañeros compartan también sus experiencias. ¿Alguien quiere sumar a lo que Deepak está compartiendo con la pregunta de, con esta pregunta, ¿verdad? De si hay algo particular que es lo que hace que el gobierno se niegue a rescatar datos de vivienda, a publicarlo? Yeah, I'd say, this is Noah. I'd say, you know, it's whether it's negative intentions or lack of capacity or lack of concern, you know, it's the result is the same, and that's recovery oftentimes progresses, you know, flying blindly. And it's like they will not release the information for where folks will be relocated because they do not know. And they haven't thought that far ahead as of yet. And, you know, if looking at it from a federal agency, you know, FEMA is probably the most egregious folks about not collecting outcome data for the you know, how folks do when they exit their disaster recovery programs. And it's, you know, likely it's because FEMA doesn't want to know, because the answer will be very poorly. They just want folks exiting their hotel rooms or exiting their temporary housing units, and they would like to just consider that a success. They don't want to ask questions that will make them look bad and necessitate congressional hearings and other things like that, and a full-scale shakeup of the agency. And you can argue that, yes, there may be a capacity issue with FEMA's ability to do that or what have you, but at the end of the day, it's still the same. We're flying blind, just as kind of these answers are left, you know, open-ended in terms of R3 and you know, relocations here on the island. They're on the island. Entendí. Excelente, gracias. Si nadie tiene nada más que agregar sobre lo que está mencionado Noah, podemos pasar a la próxima pregunta. Y es prácticamente, ya se ha hablado un poco de esto, pero de los datos existentes, de los que sí hemos podido, a los que sí hemos podido acceder o a los que el Estado nos ha dado acceso. ¿Estos datos promueven la defensa de las comunidades marginadas o aún la invisibilizan?
y hablamos de los datos que están, a los que tenemos acceso, no de los que necesitamos. Podemos comenzar con Yarimar. Esta pregunta la consulté con mi directora de research, Jennifer Hinojosa, ella estaba pensando que para ella como que entre los datos más útiles son los del censo y que aunque tienen limitaciones, tienen baches, ¿verdad? Gaps, que aún así pues la sistematicidad, ¿verdad? Con que se recopilan y se difunden, pues nos ayudan porque aunque tienen increíbles problemas y no son exactos, el hecho de que salen con frecuencia nos permiten por lo menos ver cambios, aunque no podemos saber exactamente lo que están, ¿verdad? Los desfases exactos entre lo que nos reportan y la realidad, por lo menos si asumimos que hay unos desfases continuos y permanentes, por lo menos podemos ver ciertos patrones. Y yo creo que en cuanto a la pregunta de si los datos en general son importantes para las comunidades marginalizadas, ¿sabes? Lo que yo escucho de muchas comunidades es que sí, es que quieren que se documente y nuevamente yo creo que el tema de la raza es uno importante donde en algunos lugares se ha dicho, bueno, preguntar sobre raza es racista. A mí, cuando yo hice mi encuesta me decía, esa pregunta es racista. Y entiendo esa inclinación hacia decir, no, yo no veo raza y por eso no quiero documentarla, pero las personas que son evidentemente negras, que sienten la mayor discriminación, los afrodescendientes han dicho, no, que me cuenten, que me documenten, nuevamente, aunque no tengamos los mejores mecanismos para esto, pero que hagamos algún intento para por lo menos tener un sentido de los patrones generales que existen. Excelente. No sé si alguien más quiera añadir sobre esto. Deepak. Bueno, Francesca, please. O Francesca. Thank you, sir. Thank you. Yeah, I just wanted to, because it's very relevant to what Yarimar was saying around self-identification and disaggregation on grounds of categories that might lead to discrimination. Like what we see is that generally there is a bit of a critical approach to the quality of data that is being put out, and like we just assume that numbers are objective when they really aren't. And some of the work that we are trying to do with our members is to kind of build that critical understanding of how data categories are created and what it means, for example, when communities are not included in the design of a methodology, of a tool, their perspectives are not going to be taken into account, most likely. And there always are choices when a data collection process is designed about who will be included, who will be excluded. It's impossible for a data set to represent everybody and everyone's needs and views. So inherently, the people designing the data systems and processes will make choices that are based on their own biases, on their own understanding of the world, and on their own experiences. So something that we feel is very important is the inclusion and participation of groups who are most marginalized, or who lives worse situations around segregation and discrimination, in deciding how to count, what to count, and how to use the data that results from it. Because otherwise, whatever data will come out of a census or a data collection process will not truly advance social justice and will not like help to shed a light on inequalities and so on. So I think that was the main, and sorry if I can add a point in relation to that. I think also an urgent issue we see is how often nowadays states use corporate sector data
as a proxy for demographic data that they should be collecting, because it's one of the state's functions to gather data and make it available. And we cannot think of using Facebook data to, you know, to give us the understanding of a population group, because anyone who doesn't have Facebook will be excluded from that data set. And the same goes for mobile service providers data, for example, which is widely used by government authorities, almost really as a proxy for, like, you know, updated census data that maybe they don't have and they don't have the capacity to collect. So it's an issue of capacity, but not really. It's also an issue of, you know, like outsourcing a public function like data collection to private actors. Yo quería añadir algo. Ay, perdón. No, yo quería añadir algo que es complementario a lo que están diciendo los compañeros y compañeras. Y es que para algo que hemos aprendido en el centro es que los datos de por sí mismos no salvan y cambian vidas, sino son los datos en manos de activistas, personas que hacen abogacía, y las personas de las comunidades son los que cambian las vidas o tienen el potencial de cambiar las vidas de las personas. Yo estoy de acuerdo con NOAA 100%. O sea, FEMA es una de las agencias que peor divulga datos, que peor provee acceso, que es la de las peores que funcionan para proveer acceso a datos e información. Cuando nosotros fuimos a evaluar lo que sucedió en Puerto Rico con el programa de asistencia individual, logramos acceder a una base de datos administrativa, que eso es otra consideración que tenemos que tener. Es como si FEMA hubiese tomado la base de datos que ellos utilizaron, la tiraron en un website y dijeron, si ustedes quieren datos, úsenlo. Y eso nos tomó básicamente un año poder tratar de entender qué estaba en esa base de datos. Una base de datos muy poderosa, tan poderosa que eventualmente al cabo del año, personas dentro de FEMA nos llamaban a nosotros para preguntarnos si nosotros le podíamos dar datos a ellos para poder ellos realizar análisis. Así que dentro de esa organización no había una metodología o una cultura de uso de datos, incluso datos administrativos, para tomar decisiones, incluso para evaluar su desempeño. Una de las cosas que nosotros hicimos, por ejemplo, es tratar de ver, gracias a esos reclamos que habían hecho grupos como Ayuda Legal, como otras organizaciones, luego del paso del huracán María, preguntarnos cuál fue el desempeño. Sistemáticamente, ellos discriminaron en contra de poblaciones pobres o las personas en las comunidades especiales de Puerto Rico y demás. Y aunque lo que encontramos es que no había un discrimen sistemático, sí había unos problemas graves en cómo se administró el programa directamente en Puerto Rico. Y entre las cosas que logramos hacer es también visibilizar un poco un mapa de daños. En Puerto Rico sabemos que se afectaron sobre 400,000 unidades de vivienda, pero no todos los lugares en Puerto Rico se afectaron de la misma manera. Y darle visibilidad a esas comunidades que fueron más afectadas, y tenía un mapa que si quieren se los puedo compartir después, que es el mapa donde ponemos lo que llaman los damage hotspots, los lugares en donde hubo más daño, y le superimponemos los mapas de las comunidades especiales y nos vamos dando cuenta de dónde está esa relación, ¿verdad?, entre daños y estas comunidades vulnerables. Estos son datos que FEMA jamás y nunca iba a producir. Estos son datos que nosotros, armándonos con datos públicos, escuchando a las personas que hacen abogacía, escuchando a las personas que hacen reclamos, la prensa de Puerto Rico que cubrió este tema muy detalladamente. Entonces decidimos llevar a cabo un ejercicio académico y analítico más profundo. Así que esa conversación tiene que ser más fluida. Ese intercambio tiene que estar ahí, porque de otra manera nosotros podemos estar en nuestra pequeña torre de marfil y otras cosas sucediendo en el país y no hay una comunicación efectiva de cómo potenciar esos datos. Gracias, Deepak. Alexia escribió un comentario que dice: lo que no se visibiliza y documenta no se corrige. Y esa es, ¿verdad? Yo creo que el reclamo unificado sobre los datos, cuando hablamos en el contexto sobre todo de desplazamiento, porque literalmente, pensando en lo que Francesca mencionaba de integrar comunidades, el desplazamiento literalmente es el despojo de una persona que pierde presencia y con su presencia pierde voz, pierde la capacidad de incidir en la manera en que se cuenta su historia colectiva, a través de números, a través de datos, a través de estadísticas.
el que se va deja de contar, más allá de un dato de quien emigró. Y cosas que me parecen importantes, quizás un poco para promover la conversación, rescato algo que estamos viendo con mucha frecuencia también aquí, que es algo que Francesca trajo, que es delegar en el sector corporativo esa responsabilidad constitucional de derechos humanos que tiene el gobierno, el Estado, de ser transparente, de acceso a la información, de datos, de dejar saber. Y nos parece que la privatización también de los datos es una privatización de la narrativa. Y me gustaría ver qué piensan los demás, qué piensan todos de ese rol. A veces son las mismas compañías que se están llevando contratos para hacer el desastre que es la recuperación. Así que eso quisiéramos escuchar más, y también sobre cómo es que se integran las comunidades, porque el trabajo de los datos puede ser bien extractivista, bien colonizador. Vamos a hacer una encuesta, vamos a entrevistar gente y me llevo los datos y escribí un paper, o me llevo los datos y publiqué y me llevo los datos o hago abogacía institucional, pero no se traduce en ese cambio que necesitan las comunidades. A veces la gente dice, se los devuelvo, y les dan un papel larguísimo a gente que está peleando por la vida, por la seguridad ambiental, que no sirve para nada, ¿no? Así que, ¿qué tienen que decir de las corporaciones y qué tienen que decir, cómo se integran a las comunidades, ¿verdad? En el contexto de los desplazamientos en esta cuestión de los datos? Casi nada, muy fácil. ¿Quién empieza? Yo no quiero tomar más. Si hay otros que quieren ir, yo puedo brindar unos ejemplos de nuestros miembros sobre el tema de participación, pero realmente si hay otras panelistas que quieren hablar antes. Adelante, Francesca. No quería brindar dos ejemplos sobre de nuestros miembros, por ejemplo, Pamoja Trust en Nairobi, Kenia. Trabaja con comunidades de asentamientos informales en el área de Nairobi, y lo que hacen es involucrar a las comunidades en procesos de enumeración y mapeo llevado a cabo por ellas, por las comunidades, y el staff de Pamoja simplemente facilita el proceso. Y para dos razones. La primera es para luego acceder, registrarse y formalizar su hogar. Entonces, en temas de security of tenure, eso para formalizar su vivienda. Y segundo, para desarrollar planes de desarrollo que luego se llevan a las autoridades a nivel de ciudad y de county, que sería el nivel más allá, y influir en la distribución de recursos públicos a los cuales los varios asentamientos pueden acceder. Y el mismo trabajo, un trabajo bastante similar en temas de mapeo colectivo, que luego incide en la distribución de recursos públicos, y es llevado a cabo también por ASIG en Argentina, que creo que participaron a la primera convocatoria que hiciste. Eso es solo para darle dos ejemplos del trabajo de ellos. I'll just say very quickly. I'll just say in terms of that it's a very extractive model of information gathering that is similar to, I think, what we see with a lot of even nonprofits, how they view going into an area. And of course, you see this more on an international, well, maybe it's more visible, at least on an international scale. But I've certainly seen a lot of upticks in kind of a predatory type of recovery that does not actually create any new skills or any new resources in the area that has been struck by a disaster, but instead merely utilizes them as a form of gaining government contracts and then promptly leaving town
before any sort of complaints can be levied against them. And I think you saw this quite often in the COVID-19 pandemic with a lot of large scale federal contractors doing, taking this kind of extractive model towards of assistance. And not to say that like a large organization can't do effective disaster recovery work, but it needs to be paired with an empowerment of the local community directly. And I think that serves the purpose of getting more effective data out of that community by utilizing both the knowledge and the resources of those communities to get a clearer picture of that. So just my 2 cents on that. Yo añadiría, básicamente, hay un problema grande de cómo cada vez más estamos viendo, y esto lo mencionó Francesca y Noah también, se están privatizando datos. Y es que algunos de los fenómenos más críticos que estamos observando, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, en el sector vivienda, que es los alquileres a corto plazo y la proliferación de la utilización, la sobrefinanciarización del sector de la vivienda en Puerto Rico. Si queremos saber un poco más sobre eso, tenemos que comprar datos. Tenemos que entonces contratar compañías que manejan estos ejercicios de compilación de datos de compañías como Airbnb, VRBO y toda esta gente, y tratar entonces de luego de comprar esos datos, hacer sentido de esos datos que no están construidos necesariamente para el uso de las comunidades, sino para el uso de, digamos, de grupos de inversión que quieren seguir extrayendo de nuestro país, y entonces visibilizarlos de alguna manera. Yo incluí, David posteó ahora mismo los mapas que yo quería compartir con ustedes, ese último mapa de los listings de Airbnb y los niveles de ingreso que se están generando en Puerto Rico, en el área de San Juan. Es impresionante porque por primera vez, aunque sabemos que hay ciertos lugares en Puerto Rico donde los Airbnb son y los alquileres a corto plazo son la orden del día, no es hasta que lo vemos en un mapa que nos damos cuenta de cuán saturados están estas comunidades, y están en todas partes de Puerto Rico, pero en algunos lugares más que otros. Y en cierta medida entonces eso va a tener un impacto desigual sobre distintas comunidades. Las presiones que sienten los residentes de La Perla, las presiones que tienen los residentes de Puerta de Tierra, se podían entonces hacer más visibles y hacer más creíbles sus reclamos, incluso al darnos cuenta que hay una sobresaturación en la isleta del Viejo San Juan y cómo se va moviendo ese fenómeno a lo largo de la costa norte de San Juan. Entonces, parte del trabajo que nosotros también queremos hacer y que muchos investigadores deberían hacer es intentar convertir estos datos privados en herramientas públicas. Y hay un ejercicio o un ejemplo brutal que me encanta, que lo aprendí en Detroit cuando ellos pasaron por su proceso de quiebra, y se llama el Community Research Collective, de We the People of Detroit Community Research Collective. Y ellos desarrollaron, por ejemplo, una publicación bellísima que era tratando de hacer un mapa y de determinar dónde se estaban dando los cortes de agua. Porque cuando privatizan la compañía de agua en Detroit, empezaron a cortarle el agua a distintos vecinos. Pero ese corte de agua no era uniforme, no había un criterio uniforme para los recortes de agua. Y ellos lograron, a través de una serie de mapas, trabajo mancomunado con investigadores y buscando y hurgando datos públicos, darse cuenta que las zonas más pobladas por comunidades afroamericanas eran más propensas a que le cortaran el agua. Esa revelación, pues, visibilizó lo que ya conocemos, que es un discrimen histórico y estructural, pero que armado con eso pudieron entonces ir ante la junta de control que ellos tenían en ese lugar e ir a la legislatura de Detroit a hacer unos reclamos específicos. Así que hay unos ejemplos muy bonitos de cómo las comunidades, junto con otros expertos en estos temas, pueden trabajar en conjunto y verdaderamente visibilizar lo que son unas injusticias crasas. Sí, yo quería comentar en esas líneas, en cuanto a lo de la privatización de datos, ahí Deepak sabe mucho más que yo, porque yo no he trabajado con compra de datos, pero que esta pregunta de cómo integrar las comunidades, yo creo que es precisamente eso, ver la relación a los datos
como una herramienta para storytelling, ¿verdad? Para contar nuestras historias. Y en Centro queremos hacer un community digital, ¿cómo es? Digital lab para empoderar a los jóvenes en digital literacy, ¿sabe? Ahora, además de saber leer y escribir, tenemos que saber ciertas destrezas informáticas y hemos encontrado que muchos jóvenes que, aunque nos creemos que son todos digital natives, que se han criado con las herramientas digitales, hay muchos jóvenes que solamente usan internet, etcétera, en sus teléfonos y todo lo usan en la nube y no tienen unas destrezas básicas de archivar archivos, ¿verdad? Y de organizar data, aún la más básica en su computadora. Y entonces queremos empoderar a los jóvenes y darles esos digital literacy tools para que puedan contar sus historias a través de data, de blogs, de todas estas otras formas también, que yo creo que no la tenemos que ver solamente como una relación extractivista, sino también como empoderar a las personas con herramientas. Y aunque se habla mucho de big data, ¿verdad? De la colección de grandes datos, yo sí he trabajado en la colección de small data, de hacer encuestas y encontré que muchos estudiantes que participaron conmigo en el trabajo de recopilación de datos que hice, que hablé con Isa Godrón, muchos no quisieron seguir en antropología, que yo había conseguido una beca para que ellos trabajaran conmigo por un programa para diversificar la antropología. Ellos no quisieron seguir esas carreras, pero les gustó mucho ese proceso y encontraron que les dio destrezas inesperadas, como que se sentían más cómodos hablando con personas porque tenían que hacerles encuestas, etcétera, y que también puede haber como que ciertas destrezas que las personas adquieran en esos procesos que también le puedan ser útil, además de poder contar sus historias con la data recopilada también. Claro, excelente. Ese poder del storytelling es algo, ¿verdad, Dinamari, que hemos tratado de integrar cuando nos pasa lo peor, que es que no hay datos, sobre todo, ¿no? Exactamente. ¿Qué hacemos cuando no hay datos? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Cómo nos movemos? Me gustaría escuchar desde su experiencia, ¿verdad? ¿Cómo ustedes hacen cuando no tienen los datos y quieren moverse hacia una dirección y pues tienen que buscar cómo hacerlo? Pues, Quien quiera puede tomar la palabra. Ok, pues, Yarimar. sí, primero en cuanto a envolver las comunidades, hay una tradición de Participatory Action Research que es, pero por un lado uno puede incorporar yo lo que he hecho es incorporar personas en una investigación que yo estoy haciendo y que hasta cierto punto yo diseñé, pero también se puede trabajar con comunidades para decir, ok, ¿qué problemas ustedes tienen? ¿Qué cosas ustedes quieren investigar? Y eso en Centro había una tradición de eso, de trabajar con las comunidades en la diáspora basada en su experiencia y eso era lo que iba a decir entonces también sobre la falta de datos. A veces hay cosas que el gobierno o las corporaciones privadas que manejan datos no han decidido valen la pena traquear, ¿verdad? Así que quizás no se están midiendo. Y una forma de llegar a eso es hablar con personas para ver qué patrones ellos identifican dentro de su experiencia individual o colectiva a pequeña escala. Y yo creo que para los antropólogos siempre es cuestión de ver, identificar patrones, ¿verdad? Y un patrón no tiene que ser a nivel del big data, ¿verdad? De como esas estadísticas que nos dan de los teléfonos celulares de miles de personas moviéndose, etcétera, pero a veces unas anécdotas de redes familiares, etcétera, ahí uno puede empezar a ver unos pequeños patrones desde los cuales se pueden diseñar mecanismos para entonces captar una data que hasta ese momento nadie ha decidido vale la pena medir y a contar historias con esa data. Francesca. Thank you. I will give two points to answer. The first one, very much related to what Yarimar was saying, which I mentioned at the beginning. We have a community-led research program, which is a participatory action research. In fact,
where we are, which I'll put here in the chat, about community movements, gathering stories about women's access to land and housing in their communities and the role of extractive industries and corporate actors in that. And we produce a series of toolkits for communities to do their own mapping, surveying, interviews, depending on whichever methodology they find appropriate. And what we are doing also is at a collective level, we will aggregate this data and do like an analysis across the projects participating in this macro project, to try to make a case for the legitimacy of data that is gathered by communities, because I think this is also something that we hear a lot of people, a lot of activists, especially grassroots organizations, struggling with when they do gather their own data, because they don't find official data. So they gather their own data, and that data is not seen as credible or as legitimate to be used in formal decision-making spaces. So I think there is also a bit of a push to try to increase the value of community data. The second thing that we try to do, like strategies that we try to do, is to support litigation. So a couple of years ago, we supported a lawsuit brought by Techo Mexico at the Supreme Court of Mexico against the National Institute of Statistics of Mexico, challenging the fact that informal settlements were excluded from the national census, and challenging that on grounds of discrimination and violations of the right to housing. So the case was successful, which I think was a great impact, because now the state of Mexico has to include informal settlements in the census. So we also hope to do more litigation with members or with allies on these issues. Thank you. I'm sitting here thinking about how I would meet with a congressional office on trying to push a certain bill if I did not have, if data did not exist for it. And I liked your point, Francesca, about increasing the value of community collected data, because I think, you know, a congressman does not have a very clear idea of what data is legitimate and what isn't legitimate in terms of data. And sometimes that can go to our disadvantage because it allows junk data that goes against our position to get into their head. But at other times it can come to kind of our advantage by, you know, it's not I don't need to make a dissertation level argument to defend my position. I can just bring in as much community collected data, as much, you know, extrapolated data to that kind of conversation. And it's easier for housing because housing is so intersectional that you can really use so many different information to kind of make that point. For instance, you know, talking about, we didn't have necessarily very quick information on the amount of homelessness in Puerto Rico or among the folks that left the island following Hurricane Maria. However, we could use point in time homelessness counts from up and down the East Coast in areas where many families ended up through FEMA's Transitionary Shelter Assistance Program to kind of make the case that while FEMA did not collect the information about what happened to folks when they were removed from their hotel rooms, the corresponding increase in homelessness in places like Connecticut and, you know, New York City were directly related to that, or at least make that connection enough that we could safely say that. I would only add, yo voy a añadir un solo punto, y es que en Puerto Rico se han dado unas coyunturas interesantes en donde la colaboración entre investigadores y la prensa ha ayudado a revelar datos nuevos que no estaban disponibles al público en general. Y muchas veces esas conversaciones entre investigadores, entre analistas y miembros de la prensa puede ayudarnos significativamente. Los miembros de la prensa
llegan a unas esferas y llegan a unos lugares en donde muchas veces nosotros tenemos acceso a ninguno. Y al mismo tiempo, una vez logran conseguir esos datos, les toma tiempo, porque no es su especialidad el manejo de datos y bases de datos, y esas colaboraciones entonces ayudan a generar nuevos datos y a visibilizar muchas historias que previamente no estaban. A nosotros nos sucedió algo similar cuando hicimos un estudio sobre la contratación federal post-desastre, y nos dimos cuenta, pues obviamente, que el gobierno federal principalmente contrataba compañías norteamericanas para hacer trabajos en Puerto Rico. El 90% de los contratos estaban yéndose a compañías norteamericanas. Y al mismo tiempo nos preguntábamos, ¿y cómo hacemos el mismo análisis para cuando empiecen a contratarse compañías desde aquí, desde Puerto Rico, para poder filtrar esos contratos que son de la reconstrucción versus los otros contratos? Y los miembros de la prensa se activaron, el Overseas Press Club y la ASPRO se activaron, hicieron unas peticiones a la oficina de la Contralora y lograron que esos contratos entonces estuviesen marcados como contratos de reconstrucción en su base de datos. En ese sentido, ayudando a la tarea de poder visibilizar qué estaba pasando por el lado de la reconstrucción y poder entonces hacer un análisis más detallado. Entonces yo creo que esas colaboraciones son críticas a la hora de tratar de generar datos y hacer más visibilizaciones sobre el tema de las injusticias que están sucediendo. Claro que sí, muchas gracias, Deepak. Quiero hacer la salvedad que Rima añadió una pregunta a nuestro chat y va más o menos por la línea de dónde conseguimos datos de vivienda. ¿Es confiable el registro de la propiedad? Y esta pregunta fue para ti, Deepak. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? Estoy leyéndola todavía y me he dado cuenta que es una pregunta muy importante que tiene que ver con cómo se captura información sobre compra y venta de propiedades, ¿verdad? Sabiendo que tradicionalmente pues tenemos unas fuentes bien limitadas para identificar. Entonces Rima pregunta si es el catastro, ¿verdad? Utilizar el catastro, y si en el catastro se registran algunas actividades. Ahora que en Puerto Rico, algo que está pasando también en otras partes de Estados Unidos, las compras cash sales, las ventas en efectivo, y cómo si se registran de alguna manera esas ventas. La pregunta es, no sabemos aún. Esa visibilidad aún no la tenemos. Hay dos fuentes que yo utilizo. Una es el catastro, un catastro que no es accesible públicamente. Tú puedes buscar en un mapa del catastro de Puerto Rico distintas parcelas y hacer ese ejercicio artesanal de buscar datos, pero no hay una base de datos que ellos te la venden si tú quisieras. Hay compañías ahora que se dedican a venderte información del catastro de Puerto Rico. Así que ahora hay una industria también de la privatización de datos públicos, que es nuestro catastro nacional. Entonces, nosotros también le compramos datos a una compañía que se llama Abreu y Asociados. Ellos se dedican a tomar todos los cierres hipotecarios de los bancos y entonces a generar una base de datos. Nosotros tuvimos que comprar esa base, pero nuevas ventas que están entre transacciones privadas por cash son difíciles de tratar de capturar. Sin embargo, hay un ejercicio medio proxy que se puede hacer, que es básicamente mirando los clasificados en la prensa, haciendo un scraping de esos datos de los clasificados y entonces yendo a través del tiempo al catastro para ver entonces el valor de la propiedad y entonces tratar de ver el precio, el asking price, y ver entonces si hay algún movimiento en alguno de esos precios. Si quieres, Rima, podemos hablar más en detalle de alguna de estas mecánicas de cómo se hace esto, pero es bastante complejo poder entonces darle visibilidad a algo que es cotidiano y que está sucediendo y que nos afecta directamente a todos y todas. Y lo necesario, ¿verdad? Que sería que esa información estuviera disponible, accesible y ágilmente. Nos quedan literalmente poquitos minutos, así que les voy a pedir a todos una sola oración. ¿Cuál es el llamado de datos que tienes para este panel hoy? En una sola oración. Que no le tengamos miedo. Yo pensaría que aprendamos a hacer nuevas lecturas y que no nos limitemos a los datos que nos quieren presentar desde la parte de la oficialidad del Estado.
el Estado quiere que nosotros veamos ciertas cosas y que no veamos otras. Y yo creo que mi call to action sería, mi llamado sería decir, intentemos visibilizar esas historias que no van a aparecer nunca en los datos públicos. Is it just me? I'll say, I don't know. Show me the numbers. Show me the money. That's it. I would say maybe claim the data. If it's not there, go ask for it and claim it. ¿Queda alguien? Mientras tanto, dicho eso, yo quiero agradecer este super panel. Le pido a todo el mundo que me ayude, por favor, a darle las gracias a esta gente maravillosa, maravillosa, maravillosa. Gracias por mantenerse conectada.